Bienvenidos a Random Stage, inicio de temporada 3. Les habla Pablo, con Mariano ya no tan lejos con los estudios, porque estoy en su casa y de paso me voy a llevar una buena cena de por medio. Y en esta entrega vamos a hablar del inicio de una saga bastante importante. ¿Cuál es el nombre de esta saga en sí, Mariano? Y larga. Primero que nada, darle la bienvenida como siempre. Y hoy tenemos dos temas en realidad. Mm, Primero es la película y la otra es que tenemos un invitado especial, el cual también va a compartir su experiencia al visualizar Rápido y Furioso. ujú. O, ¿cómo es que le decís vos, Pablo? La película de Need for Speed Underground. Ya está. Exacto. Bueno, acá tenemos con nosotros a Santiago, un amigo ya de más de 20 años. Por lo menos que sí, hola. Sí, ¿Qué bueno, tal? Buenas presentate. noches. Estaba esperando que me dieran pie. Este, Aquí estamos con nuestros amigos, este, intentando disgregar o desensamblar un poco lo que es las características de esta película muy particular que marcó obviamente un antes y después en lo que se refiere a las películas de velocidad y de acción sobre cuatro ruedas. Buena voz de narración. Deberías trabajar en una radio. No, Nunca más. Bueno, a ver, Marino, pintame el lienzo. ¿De qué trata Rápido y Furioso? Ya lo estás diciendo. Rápido y Furioso. Ok, listo, podemos cerrar. Recuerden suscribirse al canal, denle a la campanita, No, Pablo, déjenos el like. hay que darle tiempo. No, vamos a hablar de la película que esta fue bastante buena, Sí, vení por Speed. diciendo que veníamos del Need for Speed, tanto el Need for Ujú. Speed común, el Underground 2. Bueno, esto vino antes del Underground. El Underground salió en el 2003, Underground 2 en el 2004, esta película salió en el 2000. Uno. Antes de esta película de Need for Speed teníamos el Need for Speed 2 Special Edition y el Need for Speed Hot Pursuit y Battlefield. Sí. eh, bueno, Acabo de matar el rollo, ya lo sé. en fin. Bueno, pintame el lienzo. Contame la película. No, acá tenemos carreras ilegales, como quien dice. Y el clásico policía que se involucra en el grupito ese de las carreras. Y tal. ¿Algo más querés decir? Que le den a la campanita y se suscriban. Ya lo hicimos. Bueno, para variar, en esta entrega, haber invitado especial. De hecho, el primer invitado que tenemos. No, primero vamos a hablar sobre el argumento. ¿Qué te pareció el argumento a vos, Pablo? El argumento en sí para mí es genérico, predecible. Sinceramente, nada nuevo sobre la mesa porque sí, es un policía que se mete en un grupo de maleantes y las carreras de autos van en el trasfondo como parte de lo principal, pero hasta ahí nomás. O sea, aprecio que haya mostrado algo completamente nuevo, el mundo de las carreras underground. Pero hasta ahí llega la cosa, porque el personaje principal, la rubiecita esta, nunca me llamó la atención. El pelado sí, porque es el pelado es Toretto, maldita sea. Quien no se emocione con Toretto no es hombre. Y, y me voy callando porque ya estoy desvariando. Santiago, decime, ¿qué opinas del plot? bueno, como vos dijiste previamente, el argumento es bastante trillado. El clásico policía que tiene un objetivo en particular, pro sistema, infiltrarse, buscar pruebas, detener, terminar con una conducta que obviamente el sistema la cataloga como delito, que es el tema de las carreras underground. Altas velocidades, grandes coches, excelentes características mecánicas, pero el argumento va hasta por ahí nomás. Ujú. Los personajes, obviamente, más allá de Toretto, más allá de Brian, y algún segundo personaje, no tienen demasiado interés dentro de la saga. O sea, relacionado pura e intrínsecamente con el ámbito de las carreras, pero sí tienen otra importancia que está por fuera, de Mm. la cual vamos a hablar un poco más adelante. Cada personaje obviamente tiene sus características especiales que hacen el conjunto y hacen que esta película sea extremadamente interesante. Sí, Michelle Rodríguez, una de ellas. Más allá de las carreras, más allá de la velocidad, más allá de los coches, este,
Esta película tiene determinadas cositas que la hacen más interesante que las otras. Obviamente sí atrapó a un público en un momento determinado donde el furor de la sociedad por el tema de las carreras y la alta velocidad obviamente era extremadamente demandante. Fue en un momento clave, como dijeron previamente ustedes, con el tema de los videojuegos del Need for Speed, que estaban en plena saga, que sirvieron como plataforma o como puntapié inicial para darle la publicidad que esta película obviamente debería. Estaba prevendida Ujú. prácticamente a través de la industria de los videojuegos. Y por eso tuvo tanta pegada, como se dice normalmente. La figura de Toretto, el popular macho alfa, el policía, la guerra interminable entre el sistema Ujú. legal y la ilegalidad. Desde ese punto de vista, interesante. A los que nos gustan las tuercas, obviamente, estaban los carros, estaba la mecánica, estaba el proceso de construcción, buenísimo. Pero hay otros detalles de trasfondo que inclusive son mucho más importantes que las carreras y es lo que nos hizo mirar esta saga una tras otra, tras otra, tras otra. Una y otra vez la misma película en primera instancia. La que nos hizo descargar los juegos, obviamente, y craquearlos y jugarlos durante horas. Descarga, no, lo compramos legalmente. En Steam antes de que Steam existiera. Exacto. Corrijo, mala mía, mala mía. El loguito era verde, pero era Steam todavía en ese momento. Vale, vale, Claro, vale. sí, sí. Pero hay otras cosas de trasfondo en esta película, más allá de las carreras y de las ruedas, que probablemente no nos dimos cuenta. Pero la consumimos por esos detalles de los cuales vamos a hablar más adelante. Ok, Mariano. Los personajes, como dice Santiago, giran en torno a dos personas, porque no gira más allá de eso, sino el pequeño romance que tiene Brian con la hermana de Vin Diesel. Ujú. Y la verdad es como decimos, está trillada. Aparte de estar trillada, es predecible lo que se viene, porque no importa lo que vaya sucediendo, ya te está diciendo qué es lo que se va a venir, ya te está orientando también el final. No esperás la carrera del final, obviamente, pero Ujú. sí que tenés una idea y de cómo va a terminar Brian en relación con Toretto. Si seguimos con el tema de los personajes, tenés personajes de relleno que no aportan nada, Ujú. Los como tenés. amarillos, los japoneses, son uno de ellos. Hacen parte del tema de los villanos marcados, pero lo podrías remover y la película funcionaría igual. Sí, pero ahí te meten en la parte de los repuestos y de cómo gira todo en base a las carreras clandestinas, etcétera. Tenés personajes interesantes que no le dieron mucha participación, diría yo, y que o fueron apagados para mostrar otras escenas. Ahí estoy de acuerdo contigo. Hubo una serie de personajes que vos, como vos dijiste, hacen a veces de relleno. O sea, al mundo de las carreras, como decía el compañero, no aporta mucho. Pero sí genera la conflictividad de la vida cotidiana. Y ahí es donde se muestran las cosas interesantes dentro de los personajes. Porque cada personaje tiene características específicas. Por ejemplo, Toretto, la capacidad de liderazgo natural. Brian, Eso es una de las cosas que tiene interesante esto, que no se ven casi en muchas películas. Se lo veía en películas más antiguas, como los 70 y 80, ya finalizando los 90, ya vamos a decir, entrando en los 90 no se lo ve, como quien dice. Y es la importancia del valor de la familia que muestra Toretto en esta película, Ujú. vamos a decir, enfocándonos en esta película. Y yo creo que es por ahí donde vos estabas. exacto. A ese mismo punto iba a través de la línea que pretendía seguir. Hay una serie de valores que se muestran en las películas que pasan desapercibidos a priori, pero inconscientemente es lo que nos mantiene enganchados a la película. Si hablamos de los personajes específicamente, como todo ser individual tiene unas características específicas. Toretto es el líder de la familia, pero convengamos, es el líder, no es el jefe. Es un líder natural, que nadie lo cuestiona. Y él decide el destino, dónde, cuándo y hacia dónde ir. Y sobre todo, de qué forma se hacen las cosas. Y es el que mantiene la línea de cómo debe actuar un grupo, pero más que un grupo, cómo debe actuar una familia.
Entonces, a través de su actitud, se demuestra una serie de valores que en el fondo los queremos conservar, pero en la praxis de la vida real los hemos perdido. Como la solidaridad, como la obediencia, pero no esa obediencia jerárquica obligada. Una obediencia derivada de la lealtad y de la confianza hacia un individuo en particular y hacia su juicio y a sus criterios. Vendría a ser como el papá italiano de la vieja escuela. Lo que iba a hacer referencia. Las películas de los 70 y 80 mostraban mucho de eso, que en estas últimas se están perdiendo. Ujú. Exacto. Pero en la praxis la sociedad sí la está perdiendo. O sea, el Tata que hablaba y toda la familia obedecía, pero no había una crítica, no había una resistencia a esa obediencia. Porque él era el líder, un líder natural, lo mismo que la misma escena de la película. El tipo se sienta en la punta de la mesa, comparte la comida con su grupo, en este caso un grupo, una familia por afinidad, no por consanguinidad, ora y da la orden y todos empiezan a comer. Y cada uno tiene su rol dentro de ese grupo. Nadie lo cuestiona y nadie sale del rol que está predeterminado para él. Inclusive, cuando en la escena se da el ingreso, por llamarlo de alguna forma, al grupo de Brian, Brian tiene que pasar por una serie de pruebas antes de poder ingresar a la familia. Pruebas que tienen un objetivo en común. Más haciendo referencia a frases de otra película, él tiene que demostrar que es digno para estar ahí. Digno, pero digno de la confianza, digno de la lealtad. A ver si realmente tiene lo que se necesita para poder integrar esa familia, cuya escala de valores es extremadamente alta. Hablando en ese, siguiendo por donde venís, ¿cómo será el liderazgo de Toretto frente a su familia, que nadie lo acepta, porque lo cuestionan, porque ya algunos sospechan de que él es policía? Sin embargo, como fue el único que se quedó para rescatarlo a él, Ujú. es aceptado, lo lleva con él, lo hace parte de su fiesta y, como quien dice, obliga al resto a que lo respete, de que tiene que estar ahí. Después que se den las cosas de manera diferente, otro cantar. No, pero también está el tema de que él, la razón principal es por el contraste de este Brian, que casi ganó la carrera, ok, que apostó el auto y todo lo demás, que fue el único que lo rescató a Toretto de la policía, en contraste con su familia, que estaba ya festejando, completamente olvidados de Toretto en sí. Que cuando Toretto llegó, estaba en plan de, ah, mira, volviste. Entonces vio ese contraste y dijo, ¿qué pasa acá? Y cuando el otro, el Bigotes, dice, ¿qué hace este tipo acá? Con señala Brian, Toretto le dice, este tipo fue el que me rescató, o el que, no me acuerdo Pero la frase cuál era. ahí entra el término de familia. Si empezás a analizar una familia, nosotros, vamos a decir, ves al grupo, ¿no? Y como decía Santiago, él es el líder nato, ¿ah? Ujú, El que todos siguen, hacen las cosas como ujú. él quieren, y es como el padre. Sí, Y sí. nosotros, si te pones a analizar, ellos como familia, por lo general, nosotros visualizamos a nuestros padres, a nuestros hermanos mayores, como que todo lo pueden y siempre vienen con la solución. Entonces, que ellos hayan llegado, hayan empezado a festejar sin él, es Mm. porque ya lo daban por salvo. Sí, sí, pero a lo que voy es que Brian ya se iba de camino y cuando Toretto miró por la ventana y escuchó la música de la fiesta, dijo, están festejando, Brian, ¿no querés venir acá? En plan de joderlos, porque ese es el catalizador que hace que Brian entre, que Toretto lo acepte. Sí, desde ese punto sí. ¿Sabe que ahí estoy de acuerdo con ustedes? En la película, esa es la primera escena de conflicto que se genera. ¿Por qué? Primero, alguien externo a la familia lo saca de la posibilidad de terminar arrestado. No su familia en sí. Ujú, Exacto. La familia se fue, se salvó. Obviamente, Toretto está de acuerdo con ello, porque su familia es el líder natural, va a proteger a los que están con él. Y él, como buen capitán del barco, estaba dispuesto a sacrificarse en pos de que su familia se zafara del arresto. Y el que lo rescata es un completo desconocido que nada tiene que ver con él.
Llega a la casa y ve ese evento. Obviamente, Toretto está en deuda. Eso es lo que voy. Él se siente en deuda. Entra como con un castigo, sí, llevar a alguien completamente diferente a su casa, a su santuario, por decirlo de algún modo. Entonces, eso es para, vamos a decir, generó el primer conflicto y ya lo hizo parte de algo más grande de lo que él esperaba. Ujú. Solamente el haber ingresado allí, él ya ganó. Claro. Pero ojo al gol. El primer conflicto fue este. El que un desconocido lo hubiese sacado. Porque ni Toretto se creía que iba a zafar de eso. Sí, 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 porque quiso empezar a correr. El segundo conflicto, generado a través del sentimiento de culpa que tenía Toretto, de culpa no, corrijo, o rectifico, de deuda, porque sí había una deuda de sangre con ese tipo, fue meterlo en la casa, presentarlo a su familia, pedir el respeto y la protección del mismo pese, La diferencia que había entre miembros internos. pero más que diferencia, es una cuestión de territorialidad. Sí, porque había una mujer de por medio. No, pero viene alguien de afuera a invadir nuestro grupo. Y ahí ese fue el segundo conflicto que tuvo Toretto en cuestión de minutos. Hacerse cargo y responsable por las acciones y la presencia de un desconocido dentro de la familia. Estaba rompiendo las mismas reglas que él había impuesto. Claro, ahí es cuando entra, viste, que entra el término, que empiezan a utilizar la historia de por medio, cuando él dice yo no confiaba en ti, y él le dice, pero éramos niños, no, que Ujú. es uno, y entra el castigo. Y el castigo no fue una lucha, no fue un insulto ni nada, simplemente le dijo, ¿esta es tu cerveza? Sí, se la sacó y se la dio a Brian, como diciendo, estoy compartiendo lo tuyo, tenés que callar. Ujú. Eso todo, bueno, una de las cosas que me gusta de esta película es que cuando salió era el tema de iluminación, ¿no? Que trabajaron bien en los vehículos más que nada, saliendo un poco del tema familiar, Bueno, ¿no? es que Pero en el tuning del yo creo que no es el vehículo. momento todavía de No, pasar al otro ítem. Porque queda otra sección importantísima del tema de los personajes. Go for it. decilo. O sea, tenemos una contrapartida o una oposición importantísima e interesantísima en lo que refiere a los intereses. Por un lado, Toretto está en deuda porque un extraño lo trajo a la casa. Un motivo totalmente genuino, auténtico, natural y honorable. Por el otro lado tenemos el segundo personaje principal de la saga, de la película, que es Brian, Sí. un policía que tiene un objetivo en particular, ¿verdad? Que es detenerlo, e ingresa a ese ámbito de honestidad brutal a través de la máxima hipocresía que el sistema puede proyectar sobre un individuo de la sociedad. O sea, estamos hablando pura y llanamente, más allá de cualquier ideología, que vos estás traicionando a alguien de tu propia ciudad y de tu propio pueblo con la máxima hipocresía, irrumpiendo en una familia cuyos valores éticos son muy elevados y muy arraigados, pero más allá de todo, vos sabés que te pueden limpiar en el proceso. O sea, tenemos por contrapartida la familia, el honor, la integridad, y por el otro lado tenemos la hipocresía, la mentira y la traición. Dos mundos diferentes enfrentados a dos escalas de valores diferentes, que a su vez por las circunstancias están forzados a coexistir y a modificarse en forma permanente, lo que genera un estrés para el televidente e inclusive para los mismos participantes. Y se tejen una serie de circunstancias que el televidente sabe, obviamente, y conoce las circunstancias de esa relación hipócrita por parte de uno de los personajes. Eso es En- cierto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando miramos la serie, cuando miramos la película, en esta entrega, digamos a Brian. Brian significa o representaba la opresión del sistema a través de la hipocresía y la mentira. Obviamente que desde un primer instante nos identificamos con Toretto y su familia, porque refleja determinada serie de valores que inconscientemente deseamos tener. Dadas las circunstancias de los tiempos modernos en que vivimos, esos valores se han perdido, se han degradado. Ajá, Pero en esa película, en relación a cómo se proyectan y cómo se presentan las situaciones, esos valores son incólumes, no están deteriorados,
Son puros, o así nos muestra la película. Ujú. Entonces, en primera instancia lo odiamos a Brian. Porque es la cana, porque es el cerdo, Sí, claro, porque claro. es el poli. Aunque hay un punto en el que el propio Brian se da cuenta de esto y él comienza a flaquear en su intento de arrestar a Torrito. Porque él mismo empieza a dudar en frente de Ese es su el punto. superior. O sea, todos nosotros tenemos los valores de la familia previamente inculcados a través de generación en generación y tenemos una moralidad social compartida en ese aspecto. Pero cuando Brian se ve involucrado en esta circunstancia y ve a dónde está involucrado y ve la intencionalidad que tiene el grupo en relación a determinados intereses, el grupo solo quiere correr, Ujú. correr y ganar. Como se dijo en la película, me recuerdo una frase, que obviamente no creo que sea el momento de hablar de la frase, pero vamos a mencionarla tan solo. Ganar es ganar, ya sea por 1 centímetro o 1 kilómetro. Y todos queremos ganar. Y es un sentimiento común. Ujú. O sea que de por sí, en primera instancia, ya hay dos sentimientos que son compartidos por los dos protagonistas, más allá de que estén en un antagonismo ideológico impresionante, que es el concepto de familia, el concepto de valores e integridad, y por el otro lado, una condición totalmente natural del ser humano, querer ganar. Ujú. 1 centímetro o 1 kilómetro, ganar es ganar. Claro. Entonces, de por sí, ahí ya vemos que va a haber una conflictividad impresionante en lo que refiere a los intereses de los dos grupos. Obviamente, hasta este momento no sabemos cómo va a terminar esa batalla que van a tener internamente, que va a tener Ujú. internamente el policía Brian. Pero desde de por sí lo odiamos en primera instancia, por lo que representa, obviamente. Creo que ese lo que estás planteando, concuerdo, debido a que nosotros ya por naturaleza lo que queremos es ganar de forma continua. Y en el momento que se genera la carrera, el que gana es Toretto, Ujú. Sí. ¿no? Y más cuando le dice esa frase, ganar es ganar. Entonces, ¿qué pasa? Digo, nosotros vemos, si veíamos a Brian como el poli que no tenía que estar allí, ¿no? Convengamos, mirábamos la escena, ojalá lo descubra y lo reviente. Es lo que pensábamos. Bueno, yo llegué en un punto, ¿no? Que creí que este otro, el Barbas, que era el que lo iba a descubrir, Ujú. ¿no? De hecho, casi lo descubre. Y lo iba a golpear hasta la muerte. Lamentablemente no se dio, pero en eso concuerdo contigo, ¿no? De que hay viste que el argumento en sí gira es mucho más profundo, mucho más grande. No, se le puede dar una gran interpretación al argumento, pero en su presentación en sí, en metálico, por tirar un término Need for Speed Underground 2, en la película, es genérico. Ahora, si lo empezás a analizar y a extrapolar en base a ese argumento, sí, le puedes sacar un gran contenido de Pero material. hay una tercera escena de odio para el televidente, y es cuando Brian empieza a coquetear con la hermana de Toretto. Pues si mostramos los dos personajes, ya sabemos que Brian obviamente tiene intereses que van totalmente en contraposición con la Ujú. honestidad que tiene ese grupo familiar. Claro. Sabemos que es un cana, que es un hipócrita. Y por el otro lado, vemos a la hermana de Toretto, Ujú. que empieza a simpatizarle, y le empieza a gustar, y es genuino. Ujú. Y lo vemos a Brian como el aprovechador que va a jugar con los sentimientos de la mina, en consecuencia con los sentimientos de la familia. Sí, Y ahí es cuando lo odiamos más todavía. claro. Y de hecho, para meterse en la herida, en el script original de la película, Brian coqueteaba con la mujer de Toretto, con Michelle Rodríguez. Y la conseguía. La flaca dejaba a Toretto por Brian. Sí, pero Pero se dieron cuenta, la Rodríguez dijo, no, esta mujer jamás va a dejar a su macho alfa por este. claro, pero ojo al gol, después en el transcurso de la película, vos te das cuenta por qué Michelle intentó coquetear con Brian. Porque esa fue la primera señal que tuvo la familia de que Brian no era del todo genuino. Porque Michelle obviamente jamás iba a traicionar a Toretto. Ujú. Obviamente, lo vimos en el transcurso de la película. Pero es la Obvio. primera señal que tuvo la familia de que Brian no era del todo genuino. Y eso lo vio lo Argudo, que no recuerdo cómo se llama. Se me fue el nombre. Sí, recién. no, ni idea en este Y momento. eso el Barbudo lo vio. Y eso incrementó sus sospechas porque vio que no era del todo genuino. Ujú. Porque en los valores de la familia, el buitre, como se dice vulgarmente, no existe. La mujer de un amigo es sagrada. Y Brian estaba rompiendo con ese protocolo honorable. Mira, Claro, claro. yendo y siguiendo por la línea,
creo que Brian, a medida que va pasando por esos momentos, él va o retomando o aprendiendo lo que significa una familia. Ujú. Claro. Porque la película te da esa idea de que Brian nunca tuvo lo que tenía Claro. esa gente. Y Eso creo es que lo que te dan a te das entender. más cuenta cuando está este, que es el que diseña los sistemas, vamos a decir, Sí, el el- joven que diseña los el- sistemas de Windows 3.11. ¿no? Que no tenía dónde estar, No, y no, que Toretto que él tenía, Lo escogió. lo acogió. claro, él tenía un defecto Y ahí es de... cuando tuvo la primera discusión con el jefe de él, con el jefe policía, Sí, sí, con... que le dijo, no recuerdo bien, pero que se está entrando en duda de cuál es su trabajo. Ujú. De si la hermana de Toretto ya no lo había lavado el cerebro, como quien dice en cierta palabra, que él le dice que Toretto tiene firmes sus valores, que sabe lo que está haciendo, que no cree que esté metido en algo más grande. Ujú. Que ahí es cuando le cuenta que él golpeó a un tipo hasta llevarlo a la muerte, ¿no? Y es cuando Brian no le exige que quiere ganar más. Y este ya Ujú. confiando un poco más, le dijo que iba a ver qué podía hacer con él. No, no, sí, sí, el milico, por usar un término robado de Argentina, comienza a replantearse su misión como policía, pero al mismo tiempo su posición frente al objetivo, porque el objetivo ya no es simplemente cerrar un caso, sino que ya hay un montón de gente que él comienza a valorar. Ese es el punto. Eso es lo lindo. O sea, puedes mirar la película y vos te das cuenta. Porque empieza la autocrítica del personaje. ¿Está bien lo que estoy haciendo o está mal lo que estoy haciendo? Y empieza un Ujú. replanteo filosófico impresionante en relación directa a las carencias que tiene el personaje de Brian en relación a lo que tiene enfrente. Ujú. Todos, como hablábamos fuera de micrófonos hace un rato, todos tenemos la necesidad de pertenecer. Pero Brian estaba más solo que el uno. Sí. Y de repente es parte de algo. Se siente bien, está completo. Ujú. Tiene un grupo, tiene personas de trasfondo, gente que confía en él. Y obviamente, ahí empieza una sanción moral interna que lo empieza a carcomer de a poco. Claro, Porque él porque, tiene ahora lo que nunca tuvo, pero en realidad no lo tiene porque lo está traicionando. exacto. Entonces empieza ese conflicto interno que lo empieza a despedazar de a poco y ahí comienza el replanteo de Brian acerca de pertenezco al sistema por obligación, por una remuneración, pero en realidad me siento bien acá. Ujú. Claro. Es que el gran tema a ver, el problema con Toretto y su grupo no es precisamente las carreras de autos, o sea, eso es lo menos preocupante, de hecho. El problema principal es lo que estaban haciendo detrás de escena, que de hecho no es lo que hicieran en sí, sino la repercusión que estaba generando en las carreteras, porque ciertas personas estaban empezando a armar para proteger la mercadería, y eso iba a generar un despelote cósmico. Entonces es en ese punto en el que, me estoy adelantando pero lo voy a tirar ya, Brian llega a un punto en el que decide intentar detenerlos, pero no para cumplir con la ley, sino para salvarles la vida porque sabe que los van a volar. O sea, entonces el tipo cumple con su deber como policía, pero al mismo tiempo cumple con su deber en la familia. Y ahí, pero ahí en ese momento del tren, ahí Brian ya estaba, desde el punto de vista de sus objetivos, ya no sabía ni lo que era. Como Ujú. decía previamente, Toretto sí sabía perfectamente qué, cómo, cuándo y qué hacer. Ujú. Y sobre todo quién era. Pero Brian ya no. Brian ya no sabía ni lo que iba a hacer y menos aún quién era. Ujú. O sea, estaba en un proceso de conflicto interno. Que nunca nos mostraron. Hay una cosa en particular en esta película, es que nos cuentan parte de la historia de Toretto, parte de la historia de cómo fueron criados ellos, porque Michelle Rodríguez supuestamente había crecido al lado de la casa, ¿no? Le gustaba ya los fierros, ¿no? Ujú. Y la hermana decía que tarde o temprano sabía que iban a terminar juntos. Después adoptó a al Barbas, que se conocían de niños, y empezás a ver que eh, tienen una historia de trasfondo, pero vos a Brian no lo ves así, sino que ves al poli. Ujú. Y no hay historia. Y no hay una Mm. historia Y te da a detrás. entender de que el tipo no tiene nada más allá de su laburo. Exacto, O sí. sea,
técnicamente hablando, la exposición del personaje es un pobre loco que no tiene ni siquiera un amigo, Exacto. que lo único que tiene son relaciones laborales y en un primer plano, porque ni siquiera profundas son, porque ni siquiera amigos tiene dentro de la fuerza, tiene simplemente compañeros de laburo, es un traidor, es un mentiroso, Ni un hipócrita. un hipócrita, o sea, es un retazo de ser humano porque no tiene lo que se necesita, no Ujú. tiene ni siquiera un amigo, Exacto. no tiene historia, no tiene familia, o sea, como decías previamente, siguiendo tu línea, el tipo no tiene nada. En contraposición te muestran toda la historia de los personajes, que se conocen desde niños, hay una lealtad que lleva décadas. Ujú. Y Brian, haga la redundancia, no tiene absolutamente nada. Eso Y no es sucede, un hombre pobre, es un pobre hombre frente al otro grupo. pero vos sabes que vos tal vez lo puedas hay que hacer un break y explicar algo. Santiago es un docente en Derecho y amante de la sociología. Entonces por eso tiene esa particularidad de explicar algunas cosas. Pero eso, lo que sucede con Brian, está en el ser humano en sí. Yo recuerdo de adolescente, no voy a mencionar el nombre, fuera de aire sí te lo voy a mencionar, porque lo conoces, Pablo, ¿no? Tenía un conocido que un día charlamos, hablamos y todo, bla, 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 y decidí acercarlo al grupo, mi grupo. Ujú. El tipo fue cuestionado, vamos a decir, él no, yo fui cuestionado, porque normalmente yo llevaba gente, pero no agradó que yo haya llevado a esa persona en sí. ¿Ah? Llevé a dos y hay dos que no gustaron. Uno fue aceptado, después te voy a decir también quién es, pero este otro no era aceptado. Estaban como un rechazo. Va y me dice, "No, yo no voy más, ¿sabes?". Dice, vamos a dar una vuelta, no sé. Digo, no. Digo, yo te voy a llevar de nuevo, vamos, vas conmigo y punto. Pero ¿cuál era el problema? Que yo veía algo bueno en él, que el resto no. Ahora, el grupo de él lo juzgó porque se había juntado con nosotros. Y él conoció dentro de mi grupo un mundo que él no conocía. Gracias a ese mundo que él no conocía, él defendió su postura, el reunirse con nosotros, salir a jugar un partido de básquet o de fútbol, sin problema. Ahora, ¿viste cómo te dicen, dime con quién anda y te diré quién eres? O cuando te dice, te juntaste con él, como para que no fueras así. También tan la inversa. A veces quien está en malos pasos se junta con uno y sale de esos malos pasos. Ujú. Claro. Cambia la perspectiva, ¿no? Por vivir algo que no estaba conociendo. Ujú. Sí, sí, por supuesto. Y eso mismo es algo interesantísimo que creo que se lo define en una sola palabra. Había algo que Brian tenía y no tenía. Hay veces que nosotros confundimos lo que hacemos con quienes somos. Y Brian era un policía. No trabajaba como policía, era un policía. En cambio, Toretto y su familia eran Toretto y eran el resto de los integrantes. Brian lo que no tenía, Era o al menos lo que identidad. no te muestra la película, es una identidad Ujú. propia. Brian era policía, no era Brian. Brian no trabajaba de policía, él era policía. Claro. Un producto excepcional del sistema a través del adoctrinamiento educacional de las fuerzas vivas. Ujú. Los otros eran simplemente ciudadanos que les gustaba vivir el día a día, con un poco de adrenalina, hacían actividades que no estaban legitimadas por el Estado para poder sobrevivir y al mismo tiempo disfrutaban de lo que les gustaba, que era el mundo de las carreras. Pero tenían una familia, una identidad y objetivos claros. Brian no. Y ese fue el conflicto que hizo interesante la película. Cómo alguien comienza a adquirir una identidad propia y darse cuenta de que toda su vida estuvo equivocado. Sí.
Y esa transición la va realizando desde la primera mitad de la película hasta el desenlace, pero cometiendo errores en el camino, lo cual está perfecto porque Yo él está creo, aprendiendo a la Un marcha. proceso de descubrimiento personal. Claro. cuando él descubre, cuando vos decís el error de él, fue el momento crucial, ¿no? Cuando Toretto, vamos a decir, cuando alguien que realmente confía en vos queda defraudado totalmente. No sé si recuerdan la escena. Le decía la escena del desierto. Cuando él le dice que pide ayuda. Cuando pide apoyo. Sí, sí que Toretto le levanta la vista y lo mira con cara como para reventar la trompada, en plan, Sí, flaco, Sí, pero yo te metí, yo creí en sí, vos. pero el ahí lenguaje corporal, te Ujú, muestra dos cosas de Toretto, o es lo que yo pude ver. Vi la frustración, el enojo, el odio, el resentimiento, ujú, todo eso, ¿no? Por hacerlos parte de la pero por familia. sobre todas las cosas la culpa. ujú. Y ve su culpa, ¿no? Por no haber escuchado a la familia de él. Ahora Porque otra, rompió su propia regla. y hay una cosa que nos dicen desde un comienzo, Toretto es violento. Te muestran una escena de violencia de Toretto que pierde el control, que es cuando le pega, cuando lo llaman de traidor. Él dice que no era Mm. traidor. Y ahí te, Y mue- y, Ah, sí, y ahí con el te, japonés. y ahí te interrumpo un instante. ¿Qué pasa? Muestran a Brian como el traidor, obviamente, producto del sistema que se involucra con un objetivo particular. Pero te muestran a Toretto defendiendo su escala de valores. Puedo Ujú. ser lo que sea, pero no traidor. claro, y a Sí, eso, eso es lo que él dice directamente. Puedo ser lo que sea, pero no un traidor. y yo creo que Toretto en ese mismo instante podía haberle dado una golpiza más Contundente. Ujú. contundente, pero se frena yo creo que más que nada por la ayuda que solicitó a este Claro, tipo. porque pidió un helicóptero, o sea, Claro, iba a en ayudar. menor o mayor medida, Brian, más allá del objetivo totalmente antagónico que tenía con Toretto, también, dentro de su actitud, él mismo se desveló en su condición de policía infiltrado para ayudar a la familia de Toretto. Ujú. En consecuencia, ahí vemos la cúspide de la crisis existencial de Brian frente a la situación en Yo particular. creo que en ese punto es cuando uno, Recién ahí es cuando te das cuenta. claro, creo que en ese punto específico es cuando uno quiere empezar a aceptar a Brian como parte del grupo. Pero ya en ese punto también decís, la jodió y está jodido. Ujú. Como dicen los chilenos, ay, la cagó, compadre. Claro, Exacto. Entonces, ¿qué pasa? En ese momento en particular es donde se desvela que Brian ha estado sufriendo un conflicto interno desde el momento que entró a la casa. Porque él puede continuar su fachada y cumplir el objetivo. Pero se da cuenta de dos cosas. Primero, se da cuenta que realmente quiere a esa familia. Se da Ujú. cuenta que realmente quiere proteger a la mujer que estaba coqueteando o que estaba cortejando, llámenle como quieran. Por el otro lado, decide rebelarse en pos de la protección del grupo de Toretto. Y Ujú. Toretto eso lo ve. Y ese es el motivo por lo que apostaría una falange de mis manos, de mis dedos, a que Toretto no lo destroza. Exacto. Está agradecido por haberle salvado a la familia, pero también Toretto es el que debe dar explicaciones a la familia. Debe enfrentarse a su familia Ujú. en una cuarta escena de conflictividad. porque ahí Una- es cuando se destroza la familia por completo. Y a través del lenguaje corporal de Toretto y a través de la actitud, Toretto está imposibilitado de actuar. Porque Brian va a salvar a los miembros de su familia. Pero también Toretto sabe en ese momento de que todo se desmorona a partir de ese momento. Ujú. Porque él rompió la regla de la familia, él, como decías previamente, Mariano, él lo incluyó y esa persona que incluyó fue la que lo traicionó. Exacto. Entonces, se da esa escena es la cúspide de los conflictos existenciales de los dos personajes, obviamente, que caracterizan a la serie, entre Escena después, la que estamos viendo en pantalla, que es que cuando Toretto le explica a Brian, le dice que hace una vida que viene viviendo un cuarto de milla. y Ujú. nunca entendimos por qué, porque no había una explicación. Ujú. Y, y es como que le estuviera diciendo,
voy a hacer esta carrera y después hacer lo que tengas que hacer. Claro, que de hecho antes de esta escena, al que diseñaba los coches en Windows 3.11, había seguido los pasos de Brian, había apostado su auto, había perdido y escapó. Sí, ahí Sí, se volvió en el este padre. momento lo hacen colador, pero antes de que lo hagan colador, Toretto saca el auto ese que vemos a la derecha, y es un vehículo que él jamás manejó, que lo construyó él junto con el padre. ¿Te acuerdas cuando Toretto necesitaba ayuda para construir cosas? Bueno, ¿qué épocas eran esas? Y que nunca lo manejó porque le aterraba el vehículo, por la potencia que tenía. Y cuando él saca el vehículo que lo va a conducir es cuando él ya perdió todo. Es en plan de, me voy a ir de vuelta a la cárcel, voy a volver a esa maldita prisión, no lo voy a hacer sin antes conducir este maldito vehículo, porque yo soy libre cada 100 millas. Y este vehículo va a ser mi última Cuarto. vista de cada cuarto de milla. Este vehículo va a ser mi última demostración de libertad, lo voy a conducir. Un rato antes de encender los micrófonos. El único momento de libertad que tiene un individuo es en el momento en el que es el momento en el cual está quebrando la ley. Ujú. Es el único momento de libertad que tiene el individuo, porque fue prisionero hasta antes por obedecer. Incurre en el delito y es libre. Y después el sistema te cae con la sanción. Volvés a estar Ujú. preso. Claro. Tu margen de libertad es muy estrecho. Como decía previamente Pablo, ese es el momento de la libertad, el cuarto de milla. Como decía, después de esto no importa más nada, pero voy a ser libre. Realmente libre. Y después de esto, que es cuando sucede el accidente, Sí. es cuando se invierten los papeles, por decirlo de algún modo. Y es que Brian pasa a entender por completo lo que significa una familia. Pero va más allá de la familia, creo, el concepto. Entiende lo que es la lealtad. Claro, el honor, básicamente. El honor y la lealtad. La lealtad del cual él fue objeto desde el momento que se unió a ese grupo. Desde el momento que le protegieron al momento de entrar a la casa que se lo querían comer en 4 panes, como se dice vulgarmente. Recién ahí logra comprender en totalidad lo que significa la familia, la lealtad, el honor y la deuda. Recuerden que él le debía un auto de 10 segundos, ¿verdad? Sí. Sí. Es cuando le agarra y le dice, te debí un auto de 10 segundos y Toretto le dice, ¿estás seguro de lo que estás haciendo? Porque sabía que él sería libre, pero que éste estaría infringiendo todo lo que él creía con anterioridad de lo que la ley, que hay que cumplir esto, y obviamente iba a ser sancionado. Sí, va a perder su cargo. Pero hay otra cosa más importante en la pregunta que le hace Toretto. Brian le ofrece el auto. El auto significa escapar, significa permanecer en libertad un tiempo más. Para Toretto, recibir ese auto era el todo o nada. Era la apuesta infinita. Ujú. Y así mismo Toretto le pregunta si estaba seguro. Entonces nos muestran una vez más el honor, la sinceridad y la lealtad que tiene el personaje frente al otro. Seguro de sí mismo, pero más aún seguro de sus valores y seguro de quién es. Le digo, ¿estás seguro? ¿Por qué? Porque no era solamente un auto. Porque sabía que si tomaba el auto de Brian, iba a para Brian, como decía previamente, iba a ser un antes y un después. Exacto. Porque la vida de él iba a tener que cambiar. Cambiar Ujú. rotundamente. Iba a tener que abandonar todo lo que creyó en su vida y empezar de cero. Claro. Y no es lo mismo empezar de cero cuando estás quebrado económicamente y levantarte. Abandonar lo que vos creías tener como identidad y adoptar otra. Y adoptar otro estilo de vida en consecuencia de tus decisiones. Para quienes lo han hecho, saben. Exacto. Yep. En consecuencia, así mismo se muestra la empatía de Toretto hacia el personaje. Yo me voy en cana, se termina todo acá. Mi familia, ¿qué ha alejado a mi familia? Que es el peor castigo que puede recibir un individuo. Y así mismo le pregunta si está seguro. Y creo que esa escena, obviamente, termina de consolidar el personaje de Toretto. Como un tipo que tiene una integridad a prueba de misiles. En contraposición con el otro, que recién ahora se está dando cuenta de qué significa todo ello. Ujú. Y que se está convirtiendo en uno de ellos, porque Brian finalmente deja de ser ya un policía en sí, sino ser un corredor Se más. entrega. No, se Brian se entrega, sí, entrega pero porque hubiera hecho lo mismo que hizo Toretto al comienzo, disparar, correr. Sin embargo, sentía las sirenas
y optó por quedarse, recibir la sanción, ¿no? Porque sabe, es decir, vos que estuviste del otro lado, Exacto. si hay alguien ahí, van a frenar, indagar y seguir la búsqueda. Ujú. Él iba a hacer un tiempo. Sí, obvio, está. Además, a él no le convenía escapar tampoco porque iba a ser buscado, iba a ser mucho peor todavía. Como buen conocedor del sistema, obviamente se entregó y recibió la sanción correspondiente. Exacto. ¿Cuál fue la sanción? Obviamente retirarse de la fuerza. Retirarse. Obligado a retirarse. Pero ¿cuál es Ujú. el punto de todo esto? Brian abandona todo lo que creía, todo lo que luchó y todo lo que trabajó, en pos de una sola cosa: poder pertenecer. Ujú. Claro. Pero más allá de pertenecer, ese grupo le transmitió algo que él no tenía, que era lealtad e integridad hacia un grupo de personas. Porque Ujú. la única lealtad que tenía Brian era un sistema organizacional, coercitivo y coactivo. Ujú. Ya. En cambio, ahora su lealtad radica en lo emocional. Ya no hay una relación de jerarquía de lealtad. Es una relación de paridad, de lealtad, de honestidad, de empatía, pero más allá de todo, de compromiso. ¿Por qué? Porque él le debía un auto y se lo dio. Y al darle ese auto le dio la vida que él tenía. Sí. Y ahora tiene que empezar de cero. Eligió una vida por la otra. Ujú. Pero al menos Una vida que tiene. prácticamente era vacía, por una vida llena de emociones, o sea, de emociones desde lo sentimental. Ujú. Ya estaba con su pareja, una hermana de Toretto, tenía una familia, pero sabía que iba a tener que trabajar muy duro al respecto para poder pertenecer realmente. Claro, tenía que ser todo un proceso de reconstrucción, pero al menos ahora sí tenía las bases, Por tanto él, emocionales como morales, para hacerlo. claro, porque para la familia de Toretto seguía siendo un traidor. Él Ujú. era un cana. Claro, claro. Este, pero igual, el final está bueno en ese sentido. Y tal, la escena post créditos de Toretto conduciendo otro vehículo. Clásico de las Ya películas está. de los 70, 80 y 90, termina con las sirenas llegando. Claro, pero más allá de la sirena, mientras vos mirás la película y escuchás la sirena, vos recién ahí caés. La película va más allá de cuatro ruedas. La película va más allá de la velocidad, va más allá de los autos tuning, más allá de los muscle cars, sino que la película en realidad más allá de las ruedas trata sobre valores, Sí, sobre la y lo serie que de valores que hemos perdido y que nosotros, nos encantaría tenerlos y nos encantaría pertenecer. nosotros por eso creo que fue una de las Mm, ideas que tuve fue traerte, porque creo que esta discusión con Pablo iba a ser dura, 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 porque primero que nada a Pablo no le gusta Rápido y Furioso, ¿no? Lo cuestiona mucho y yo sabía que de algún modo no había mucho más historia detrás, había más valor al pequeño argumento que lo que ujú, gira al argumento en sí. Digo, acá alguien ideal es traer a Santiago. claro. Sí, sí, obviamente. Por eso Nos dio una está. clase de sociología, derecho y cuanto más, y algunos van a precisar algún diccionario. No, ni tanto, ni tanto, ni tanto. ¿Ah? Eh, Pero en sí era lo que buscaba, ujú. era poder expandir el argumento, ¿no?, al valor que transmite el filme en sí. Claro, porque lo que te decía, si miras la película así nomás, sin darle extrapolación al argumento, es una película genérica. Pero si entras a analizar el por qué se dan las cosas y a pensarlo bien, Mira, es otra historia. yo me juego a decir que más del 80% de los que visualizaron la película lo hicieron primero que nada por las carreras de autos. Sí, Todos soy entramos en esto. culpable, soy culpable. Yo fui uno que miré la película y digo, va, una película de Need for Speed. Porque Bien. Sí. además no miro trailers. No me gusta Eh, spoilear una película ni con trailers. Sale Ujú. Rápido y Furioso. Vimos la cara de Toretto, listo, no se habla más. bueno, Cuando miramos la película, la yo, primera vez que la miramos vimos ruedas y velocidad. Convengamos, permítanme la vulgaridad. Mm. También vimos los escotes de Michelle Rodríguez. Obviamente eso era. Fuera de eso, Sí. después que vos mirás la película, te quedas ahí en un limbo, tipo, opa, hubieron determinadas escenas con determinadas características. Igual si la miras de vuelta. Ujú. Obviamente, cada vez que miras una película te das cuenta de algunos detalles que se te habían escapado. yo, por ejemplo, digo así, yo no sabía ni que estaba la película. Yo llego un día a lo del Fede,
Me dice, tengo la película Rápido y Furioso. Digo, ni idea de qué me estás hablando. Dice, está buena, vamos a sentarnos a mirarla. Bueno, yo me senté y vi. Ni tenía idea Ujú. de qué iba. Bueno, en mi caso en particular, yo vi la película, recuerdo esa hermosa y dorada época donde descargábamos películas a menos de 50K y Corrección. pasábamos una semana con el Ares abierto, esperando ansiosamente que descargara la película, descargábamos, le damos doble clic y era una película de contenido triple X, insultábamos 3 horas, buscábamos otro torrent hasta que logramos dar con una película en buena calidad. Bueno, buena Y eso calidad. ponele, 640 por 480. Bueno. No. convengamos, era una resolución estupenda en aquella época. Sí, No, sí. no juzguemos lo tecnológico desde la temporalidad actual, o sea, convengamos que En esa hace, época era hace genial. varios años de esto. Sí, sí, sí. Descargando la película un miércoles y aguantándonos a regañadientes para sentarnos con un café o un whisky, no me acuerdo ni qué fue que tomé en ese momento mirando la película, pero que nos aguantamos la ansiedad, subimos los parlantes al mango, los pobres vecinos a las 2 de la mañana, incalculable lo que tuvieron que soportar, pero Ujú. una semana de espera. La banda sonora, ya que tocaste la música, la banda sonora de esto, no me acuerdo cómo era el grupo que... Ay, los nombres de los grupos no me acuerdo. Yo ni cupo idea. Y era el clásico de la época, porque estaba sonando en MTV. Era rock alternativo en su máxima expresión, Sí, algo de rap. Pero la música no me acuerdo, la verdad. no puedo A mí- acordarme. Vos sabés que hace un tiempo atrás escuché un tema, Este, pero del mismo grupo. Y tal, no me no, acuerdo. en En sí, la banda sonora era genérico, sí, ¿no? Del rock alternativo y era lo que estaba sonando en el momento. sí. Es más, de cómo inicia, está perfecto. Fue agradable al oído. Yo ni me acuerdo. Pero no me acuerdo por un pequeño problema que tengo. Es que cuando yo pienso en la banda sonora de la película, me acuerdo del tema Riders on the Storm. Pero eso es Need for Speed. Por eso, boludo, me acuerdo de eso y digo, no, ¿por qué? Pero ya está. Y de lo que iba hoy, ¿no? Era que ya que hablaron de calidad, ¿no? Resoluciones, la iluminación de esta película me fascinó. Porque no había visto en películas anteriores, Mm. ¿no? El brillo en los colores de los Eh, vehículos, a no ser en un juego. Que es lo que atrapa a simple vista. Ves el tráiler sin música, sin nada, y ves cualquiera de los vehículos acercándose y te impacta la vista. Pero es por naturaleza. sí, sí, sí. Nosotros vemos cualquier auto tapado de mugre, por más bueno que esté, decís, ah, mirá. Pero donde esté brilloso, Cuando ves Sí, una sí. pintura metalizada en un vehículo, decís, claro, y es una de las cosas que tiene esto. Aparte de que te lo mostraban, ¿no? Y lo que estaba de moda, los neones abajo, ¿no? Y vos decías, ¡ah, salado! no, además el espectro de vehículos, o sea, vos mirabas Sí, el sí, vehículo sí. y uno, indistintamente cual fuera tu gusto, Te tenés que acordar en la época, el premio. El Fiat Premio con las luces de neones. No vamos a decir el nombre de quién era que lo manejaba porque. Pero era un premio, ¿entendés? Ya está. En fin. Si vamos a los ángulos de cámara, casi toda la película está enfocada en la regla de los tercios. Casi toda. Todos los enfoques. No perdieron un detalle. Alguno tal vez pusieron alguna escena para que vos visualizaras algo como la casa de Toretto cuando la filman desde afuera. No, para que la visualices, no te la cortan. exacto, muestran inclusive los aledaños, el barrio. Exacto. Juegan con las escenas, los montajes de cada uno. Cuando giran, siempre están mostrando un adicional. Exacto. Pero ¿qué te da eso? Te da una temporalidad y te da una ubicación geográfica específica. No es una casa perdida en la mitad de la nada. Es la casa del barrio, donde vos creciste. La casa del vecino que estás acostumbrado a ver. O sea, te da una locación, te da una pertenencia. Tipo, esta no es una casa aislada. Esta está metida en un barrio, en la calle. Está acá. Puede ser la casa al lado, puede ser la otra, puede ser la del otro barrio. Claro, O sea, te da sentido de pertenencia. te da un sentimiento de pertenencia, claro.
O sea, la casa está acá, no es una casa armadita. Ujú. No, es una casa común y silvestre. Que ni siquiera está decorada tipo como las películas tradicionales que vemos, todas arregladitas, ¿no? Vos ves mugre, ves chupe, ves lata de cerveza, ves plato sucio. Sí, Y está. frente al barrio, sos el vecino que tiene su taller mecánico que vende repuestos. Sí. Y una de las cosas interesantes, hablando de barrio, es que en la casa, frente a la casa de Toretto y en el barrio, no sé, de repente es un peco de olvidadizo. 2001 estamos hablando de la película, ¿no? Sí, Pero yo no recuerdo ver alguna escena en la película donde la policía esté cerca de la casa de Toretto. no, ninguna. El O único sea, momento es cuando llega Brian al final. ¿qué pasa qué pasa en los barrios que son determinados, considerados conflictivos? Vos rara vez ves un móvil en un barrio jodido. Los ven en la vuelta de los barrios, pero no en los barrios en sí. No, Entonces, porque quiera o no, Internet sin ruedas. claro, pero quiera o no también te da un sentimiento de veracidad en la película. O sea, es el barrio, es la casa del mecánico del barrio. Es un barrio, o sea, cuando no ves un hielo allí, te da la pauta de que es un barrio jodido, un barrio como el que estamos acostumbrados a dar. Ujú. Yo, por ejemplo, viví un tiempo en un barrio bastante conflictivo, o mejor dicho, los efectos sociales, los efectos de los medios masivos de comunicación en un barrio conflictivo. Yo nunca tuve un drama allí. Me intentaron asaltar y apuñalar en esta ciudad, pero en aquel barrio jamás en la vida. Este, yo en 3 años nunca vi una patrulla. Mm. Jamás en la vida vi una patrulla entrar en ese barrio. No voy a decir el nombre del barrio para no estigmatizar. Pero los mismos pibes que rapiñaban eran los que estaban allí y te avisaban cuando iba a llover para que no se te mojara el auto. Y en 3 años no vi una patrulla. Y eso, quieras o no, en menor o mayor medida, también te da una sensación de veracidad. Tipo, sí, yo estoy acá. Recuerden que obviamente no todas las ciudades son tan tranquilas como la nuestra, como la que vivimos ahora. O sea, si ves a alguien de Estados Unidos viviendo en un barrio jodido, alguien de Brasil, alguien de un país más grande, con un quiebre social un poco más jodido que el nuestro, también te da un toque, tipo, este puede ser vecino al lado. Claro, sí, sí, sí. O sea, también te da un sentimiento de empatía. Y creo que eso está bastante bueno también. O sea, es un detalle que, como decías vos, más allá de que sea un tema de planos, de montaje y de enfoque, el ámbito técnico de la filmación, cosa que es una falencia muy grande que tengo al respecto y no puedo opinar mucho, pero creo que le da un toque interesantísimo, desde la perspectiva de la simpatía Mm. de quien está visualizando la película. Claro, Claro. yo lo enfoqué al tema de los planos y todo eso justamente para reforzar eso que estás planteando. Es que en la mayoría de las escenas hay un plus detrás. O ves la casa de Toretto, o ves los repuestos, o ves el auto, o ves, Y ves ¿entendés? las cosas cotidianas que vos haces todos los Mm. días. De tirar un buzo en una silla, de dejar un plato en el lavabo porque no tenés ganas de lavarlo ahora porque vas Claro, a hacer otra cosa. lo que muestra la película, ahora me acuerdo de la palabra, no sé cómo la frase, por eso, es que no está teatralizado, por así decirlo, las Exacto. escenas. No hay un Eh, abuso de la teatralización. esa es la palabra, sino que ocurre porque ocurre y es natural. Y eso es lo que vende la escena en sí. Si estuviese hecho como que ensayado, sería otra historia. Queda fea la comparación. Porque queda fea la comparación. Mm, Tal vez a futuro la toquemos. Torque. mm. No me acuerdo la traducción al español. Eh, Pero la de. sí, sí, sí. La de motos, Yo lo que me alta acuerdo, velocidad. Eso sí lo tiene. único que me acuerdo de esa película es un montón de cosas reprimidas y en segundo lugar a la rubia en la moto y a la otra de pelo corto en la moto dándose duro en un tijeretazo mágico con las ruedas que fue espectacular. Claro. Y ahí a veces hasta las discusiones que están, vos te das cuenta de que son. Sobreactuada. Estaba leyendo un Sobreactuadas. maldito libreto y ya está. Exactamente. En Pero, esta no, en obviamente, esta sale natural. sabemos que es un libreto, pero es un libreto basado en la cotidianidad y en la normalidad del trato social de todos nosotros. O sea, las emociones, la ira, Sí, pero el en liderazgo. esta película Rápido y Furioso te permite suspender la descredibilidad. Porque Sí. sabes que es un libreto, pero te lo presenta de una forma tan natural que te olvidas de que es un libreto. Exacto, y eso es otro de los ganchos impresionantes que tiene la película. O sea, la demostración de la emocionalidad frente a algo que te impacta, como por ejemplo la escena del barbudo cuando entra Brian. Ujú. Tipo, ¿y este quién es? El ¿Por qué lo protector. trajiste? Claro. Exacto, la discrepancia. Claro, en defensa de la familia, el resto de la familia le importaba un joraca que estuviese Brian ahí. Sí, El que vino, inició todo fue exacto, él Eduardo. vino con Tourette. Ujú. O sea, la familia, tipo,
Claro. Estaba vino con Toretto. Y el único que lo increpó fue el que a la postre fue visto como el malo. Era el único que tenía razón. Ujú. En sí, digo, tiene los autos, tiene las corredoras en sus vehículos, ¿no? Con polleras cortas de más y todo lo que vos quieras. Hacía un calor de los mil carajos. ¿Y viste la escena cuando Brian pelea con el Bigotes? Que estaban los dos sudando, parece ser recién bañados. Bajé parecía. esa en Full HD cuando tenía el otro monitor y se le veía la gota cayendo. Era impresionante. Por eso, Bien, yo creo que nosotros criticamos a veces mucho las que repiten, hacen muchas, de una trilogía sacan 4, 5, 10, que en este caso, que más adelante lo vamos a hablar, pero una de las principales cosas que llaman en esta clase de película es que disfrutan viendo lo que uno no puede hacer. Exacto. Ujú. Pero podría estar a nuestro alcance, no es tan loco. Claro, pero yo voy a la parte de que se violan las leyes de tránsito de pie a cabeza, ¿entendés? De que la gente disfruta más viendo lo que ellos no pueden hacer, Ujú. de lo que tienen miedo, temor, de lo que vos me planteó hoy hablabas de lo que mandaste a tus alumnos. Y es por eso que atrapa más. Ya no es tanto el argumento de que gire la película, sino de ver las cosas que no se puede hacer en la vida pública Ujú. y que ellos sí lo pueden hacer. Exacto, pero vos no lo podés hacer por 3 razones. La primera es por miedo, la segunda es por adoctrinamiento y la tercera por consecuencia. La consecuencia. De que te puedes fusilar a alguien como pasa con las picadas acá en Pero, la carrera. claro, pero ¿cuál es el punto? O sea, cualquiera de nosotros no es tan descabellado. Cualquiera de nosotros puede tener un auto. Cualquiera de Eso nosotros, sí. a la postre, con poco más o un poco menos de esfuerzo, lo podemos tunear. Obviamente, quizás en el lugar donde vivimos no podamos tener un Charge o un Muscle Car como el que tiene Toretto. Pero sí podemos pisar fuerte un auto cada tanto. ¿Alguna norma de tránsito la podemos violar? Sí, está, obviamente. Tenemos que afrontar la sanción porque nos va a llegar, nos va a agarrar el radar la cámara y obviamente nos va a costar un montón de, Sí, y de ahora está dinero. salado. Sí, tal cual. Pero no es tan descabellado. No está tan, como decías vos, Pablo, no está tan lejos de que lo podamos hacer. Ujú. No, no está lejos. Es decir, Pero tú sabes que yo andaba en Brasil, Paraguay, Argentina. Y es cierto, saliendo de nuestro país, a veces arriesgamos a más. El Peluca, ¿no? Se violó todas las leyes de tránsito habido y por haber fuera de este país. no me sorprende. Estaba el radar que te muestra los números en LED, Ujú. ¿no? De la velocidad que pasás y te marcan verde, verde, naranja, una cosa así. Y yo iba detrás y cuando quise ver estaba trancado el coso en 175 kilómetros por hora. El único que iba adelante era él. Y yo no lo podía alcanzar. Doblar de donde no se debe. Es la clásica, todo el mundo va a un país y dice, ah, yo no soy de acá. Clásico. Esperan la empatía del conductor foráneo. Claro. Entonces, yo sé que se violan leyes de tránsito. ¿No? Hemos doblado en lugares donde hay caminos, como quien dice, que no hay un pase Ujú. de auto normal para garronear porque hay un pajuerto adelante que cree que está El clásico dominguero. sí, Ujú. sí, paseando a Miss Daisy, ¿no? Y arrebasás, ¿ah? Rompes algunas. Pero ¿cuántos somos que rompemos eso? Entonces por eso te digo que me tiro que a un 80% de lo que miran esto es porque disfrutan más todo lo que están rompiendo. Ujú. Pero hay otro detalle Que por sentir el una cual. adrenalina ajena. Exacto. Ya, Esa adrenalina que hoy en día nos falta. ya, pero Que antes que nos hace hacer un montón de cosas por no tener ese golpe de Ujú. adrenalina extremadamente necesario. Ok. Sin cortarte poco. Ok, Toretto y su familia corren carreras ilegales. ¿Ok? Algo que sucede en la vida real acá, sucede en todos los países. Exacto. Bueno, pero ¿cuál es la gran diferencia? Que las carreras que ellos corren, todas las calles las bloquean, todos los lugares los aseguran.
para que no maten a nadie de afuera. Siempre seguridad primero, después la carrera. Cuando no pueden correr más carrera en la ciudad, se van al desierto. Cuando se tranquiliza la ciudad, vuelven a la ciudad. Pero la carrera del desierto son organizadas Sí, sí, pero... y autorizadas. Es como acá que tenemos el autónomo. Ahí está. Sí, 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 Pero pero... es un detalle importantísimo que mencionas. Sí, porque si vos te acordás de la película, la primera carrera, la primera de todas, va un tipo con el auto de la pizza y está bloqueado por otro auto. Y cuando van pasando los autos a toda velocidad, ves auto cubriendo la calle, auto cubriendo la calle, auto cubriendo la calle. Claro, pero ese es otro de los detalles, que a mí en lo personal, te soy bien sincero, se me había pasado, lo recordé porque vos lo mencionaste. Ahí nos muestra otra característica del grupo en general, pero no solo de la familia de Toretto, sino Del de grupo de corredores. exacto, pero del grupo de corredores y de la ciudad y la sociedad en sí, la microsociedad o el subgrupo social que está vinculado a ese mundo de las carreras. Japón O hace sea, eso. tienen empatía inclusive con los que son completamente desconocidos que vienen a mirar, Ujú. inclusive con los mismos conductores que están. Como decías vos, la seguridad primero, o sea, se muestra otra característica primordial de los personajes que están Ujú. vinculados. O sea, son empáticos inclusive con el grupo social, con su propia ciudad, con su propia Ujú. gente. Vos ves una persecución policial y obviamente esa empatía no existe. Otra de las cosas que nos presenta la película. Por eso decía previamente, la película nos transfiere, nos muestra o nos proyecta una serie de mensajes que nosotros realmente no lo ponemos en práctica y nos hemos olvidado. Ya Ujú. lo habíamos mencionado, más allá de la redundancia. Integridad, honor, familia, empatía, lealtad, Ujú. Claro, claro. pero por sobre todas las cosas, la capacidad de equivocarse y pedir perdón. Mm. Es algo que en estos tiempos, obviamente, esa condición ha flaqueado sobremanera en base a determinados ideales individualistas. Y todos sabemos que, en menor o mayor medida, ayer, anteayer, la semana pasada, el mes anterior, hemos sido unos patanes y unas basuras de personas en determinadas circunstancias. Yep. Pero Toretto y su familia siempre tienen un objetivo claro, siempre actúan de forma honorable. Y ese es otro de los mensajes que nos manda la película. Y también, en menor o mayor medida, emocionalmente nos identificamos con Brian, con ese sentimiento de culpabilidad frente a una Ujú. integridad insoslayable como tiene Toretto. Sí, obviamente. Yo al menos con lo que me quedo es que los que corrían esas carreras querían simplemente correr, no tenían dónde. Entonces se aseguran de tener un lugar donde correr sin lastimar a nadie, que es en las calles. En eso discrepo contigo porque Mm. la mayoría de las carreras que se hacen de forma clandestina es por sentir esa adrenalina, no por otra cosa. Porque podés tener una pista para ir a correr Ujú. y van a elegir una ruta para correr. Sucede en Japón. Japón van y consiguen las ruedas, ¿cómo es? Las cubiertas ya deterioradas, exclusivamente para ir a hacer drift. Sí, sí, sí. Y cercan ciertas calles, ¿no? Y la policía lo sabe y lo dejan porque toman eh, zonas donde no hay tránsito y hacen eso. Y tienen sus Ujú. circuitos. Acá tenemos para moto, tenemos para auto, eso no es. Exacto. Pero Mm. ¿cuántos van a ir allí? Gary, ¿te acordás? Fue a probar La Yamaha dos tiempos. la Yamaha dos tiempos. 135 R, Una RX 135. sí, potenciada de fábrica, Y yo la ¿no? usé un mes y medio esa. Qué hermosura. Fue a probarla ahí, ¿entendés? Ujú. Como diciendo, Gary va muy sobre, a no ser en internet, por fuera va muy sobre lo legal. Pero fue a probarla ahí. Pero vos ves acá toda la barra Mm. corriendo y decirle, andate al lado a correr. Te van a decir no. No, ¿Por ¿por qué? qué? Porque saben que puede haber adentro alguien mejor. Pero más Y allá de... prefieren correr afuera. Claro, pero el tema de los pibes que corren afuera es por un tema de reconocimiento social. Ujú. Es por un tema de estatus dentro de su propio grupo que valora ese tipo de cosas. En contraposición con el film, por ejemplo, hablamos solamente de la adrenalina personal, individual de cada uno con todas las medidas de seguridad impuestas. Para ellos y para los demás. Es otro de los mensajes que transmite la película. Y es importantísimo. Nosotros cuando miramos la película éramos pibes. A mí no se me daba por correr. A ver, pibes.
Vive en comparación con la edad que tenemos ahora. La película es del 2001, estamos en el 2021. Convengamos. Éramos adultos, ya está. Sí, está, pero no. dentro de todo éramos unos pibes, tenemos 20 años. Yo era un Eh. pibe en esa época, así que yo sí estoy salvado. Sí, vos sí estás salvado. Sí, nosotros a esta altura ya somos unos vejetes, obviamente. Mm. Pero el Pero tema- nunca se me dio por salir a correr en la calle. No, a mí tampoco. A mí, yo corría en el campo, solo. Me llevé 3 costillas inclusive. Vamos arriba. Pero no molestaba a nadie en el campo. Nadie corría riesgo excepto yo mismo. En la moto cada uno sabe que un error te sale carísimo. Pero volviendo al film, creo que la serie de valores que transmite la película es lo que nos ha mantenido enganchados en las futuras entregas de la misma. La película que nos enamoró fue esta. Y nos enamoró por ese tipo de cosas. Más allá de las ruedas, más allá de la velocidad, Yo creo y que más allá de lo demás. De todo lo que... en parte coincido contigo. ¿Tá? Porque tocaste algunas otras que no teníamos que haber tocado, pero está. Vamos a hacer una cosa así. Yo creo que vos te viste esta, la última, ¿verdad? No vamos a tocarla porque ese va a ser el cierre y va a ser contigo. Obviamente que no voy a hablar. ¿Tá? No, La esta entrega. última, Bien. la del Enterprise, sí. Bien. El tema es. Lo siento. Es que nosotros vemos películas buenas y vemos películas malas, ¿verdad? Y en esta saga tenemos las buenas y tenemos las malas. Pero creo que seguimos viéndola por esta. Exacto. Mm. Convengamos que hagamos un análisis relativamente frío. Si le sacamos los atributos femeninos, si le sacamos la velocidad y las ruedas, clasifica como una pésima película a priori. Ujú, sí. Sí. A posteriori, cuando entras a ver la película y empezás a sentirte identificado con determinados estados emocionales de los personajes, lográs una empatía que hace que la película te enganche. Y deja de ser una mala película técnica y te afecta a tu propia emocionalidad. Y creo que eso es lo que nos mantuvo enganchados y nos pareció tan cool. Porque después de mirar esto, ya no es Rápido y Furioso. Ah, Toretto. Se hizo Claro. un nombre. El personaje prevaleció al mismo film. Claro. Por todas las Obviamente, características que yo a Vin posee. Diesel, cuando lo vi así, yo digo, pues este loco yo ya lo había visto. ¿Entendés? Mm. En esta película de mafia, ¿cómo es? Ya lo había visto actuar. Pero siempre tipo de secundario. No de principal. Mm. Y otra de las cosas que te hace que te enganchen, ¿no? Es que yo ya lo había visto con pelo antes de que hicieran el meme. Ahí que obviamente no se sienten, viste, el tipo fisicudo y calvo. El macho alfa, ya está. Mira, a mí lo que me queda es una pregunta después de mirar esta saga y es cuánto de Toretto hay en Vin Diesel y cuánto de Vin Diesel hay en Toretto. Esa pregunta se la hace en Batman, pero no en esta. Claro, pero ojo al Mm. gol, más allá de la traslación de una a la otra. O sea, el personaje está muy bien logrado. Convengamos, una perspectiva netamente personal, que pueden discrepar abiertamente, obviamente, conmigo. Para mí, Vin Diesel no es un buen actor. Para nada, en Pero, absoluto. ojo al gol, convengamos. En esta película, como creo que se Yo dice no sé así, si es el cuajó demasiado bien. Esta película, no sé, una impresión personal. O sea, el desempeño en sí del personaje durante el film es tan natural. Claro, Que porque ahí vos te entras a preguntar, pero, Yo no pero sé. en una buena, tipo, hay tanta naturalidad en el desempeño del personaje que te queda la duda, si uno es una proyección de la personalidad, Sí. de las características personales en sí del actor. Hay otro punto, y es que los guiones, el guionista no le pegó, esa es la primera, Indiscutible. ¿tá? Y la otra es que a Vin Diesel no le haya gustado realmente cómo era el personaje y se haya sentido identificado y haya querido, tal vez lo vio como lo que él no pudo ser, ¿no? Y que diga, me siento como que el personaje soy yo o lo que me hubiera gustado ser y lo interpretó de una manera no con pasión, porque hay muchas películas con muchos actores buenos que interpretan al personaje y detestan al personaje.
Lo vemos con este loco, el que hizo el vampiro rosado, ¿cómo es? El Robert Pattinson. Sí, el tipo detesta el personaje. Sí, también ese personaje casi que le destrozó la El carrera. de Crepúsculo. Ah, Bueno, el actor detesta al vampiro ese brillante. Entonces, así como otros tantos. Ujú. Digo, pero tal vez Vin Diesel lee así el corso y dice, me cae bien este tipo y en alguna facción se sintió tipo identificado. O la otra, que le haya faltado algo que tiene el personaje. por eso te decía, o sea, hay algo que me sorprendió a mí, es la naturalidad con la que fluye el personaje y el Sí, actor. es como si la O película sea, estuviese escrita en torno al propio actor, a la capacidad del exacto, actor. hay una simbiosis, me atrevería a decir que casi que perfecta entre el personaje y el actor. Ujú. Es muy natural. ¿Qué pasa? Como decía previamente, viendo otra película con Vin Diesel, todos sabemos que su actuación es Claro. ruda en algunos aspectos. Sí, es la mole intentando hacer ballet. Yo no diría que tanto, pero se nota determinada. Rusticidad. Sí, ese es creo que sería el término, rusticidad Ujú. en el desempeño del personaje. Acá no. Acá hay una naturalidad que fluye en forma totalmente espontánea, más allá de cualquier crítica que puedan hacer. Sí. Obviamente, las comparaciones son malas, pero comparándola con otros trabajos de Vin Ujú. Diesel. Este, y esa es la duda que me queda, más allá de lo trillado de la frase que utilicé hace un rato, es la duda que queda, como decías previamente. Acá sucedieron cosas entre el guión y la personalidad del actor que Ujú. creo que el personaje No, tiene mucha carga de lo que es la personalidad misma del sí, que la desempeña. tiene O sentido al menos porque la impresión que te da. pasa que esta película fue reescrita en varias ocasiones. El plot fue cambiado, pero completamente. En la primera fue por la Michelle Rodríguez que dijo que el personaje de ella no se podía enamorar del rubio, tenía que quedarse con su macho alfa, y eso cambió toda la trama para bien. Y quizás en el caso de Vin Diesel, el personaje lo modificaron para que encajara con el actor y no se sintiera una separación del personaje con el actor en sí. Sí, la dicotomía entre el personaje y el actor se nota y se nota en O serio. sea, no es accidental. Es Yo te digo, para mí puede ser, es como este loco, que no me acuerdo el nombre, Luke Skywalker, Mark Hamill. no quiso nunca más actuar porque él quería seguir siendo Luke Skywalker. ¿No? Sin embargo, por ejemplo, y le había pegado el papel en la época. En Ujú. este caso a él le gustó el personaje, tal vez eh, rellena partes de lo que le falta. Sí, pero en el caso de Luke Skywalker, a ver, Star Wars, en todas las películas de Star Wars, todos los actores cambiaron las frases, cambiaron las escenas, todo. No, 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 pero a lo que voy es cómo se aferra al personaje No, se que, aferra porque es su personaje, él le dio vida, él claro, lo y, él, editó. y hoy justamente este hace como quien dice lo mismo, pero de una manera completamente diferente. Es como dice Santiago, lo hace natural. Y eso es difícil de verlo. Ujú. Exacto. Ponele que cambien el personaje un día y aparece otro actor haciendo Toretto. No cuadra. Obviamente no voy a mirar más la. No, es que eso es una cosa, a diferencia, por ejemplo, de James Bond, en que puedes cambiar los actores, el personaje en sí de James Bond no importa. O sea, yo porque un título, es un Claro, 007, puede ser cualquiera. Pero en este sí, caso en particular, Vin Diesel es Toretto y sí, sí, viceversa. sí, O sea, MacGyver puede ser cualquiera, pero aunque nadie saques ve la otro versión que no decimonovena sea... de esta saga, mm, Toretto es Toretto. Aunque haya con un bastón y una barba blanca, y esté con la bolsita de mm. diálisis, va a seguir siendo Sí, Toretto. sí, porque el actor se convierte en el personaje. Le sucede a Mark Hamill, no hay otro Luke Skywalker, le sucede a Keanu Reeves, no hay otro Constantine. ¿Entendés? Le sucede a Toretto, no hay otro Vin Diesel. No, espera, cometiendo Es errores. como que vos. Las comparaciones son odiosas y no estamos hablando de ese film, obviamente. Pero cuando me hablas de Iron Man, obviamente, hay un solo personaje que lo interpreta. Sí, solo hay O una sea, historia. vos decís Iron Man y lo primero, te acordás de Robert. No más nada. Ujú. Es que, es que sí, es cuando se roban el papel. Claro, es como Superman. Es Christopher Reeve, ya está. Claro, digo, pero en este caso se roba el papel. Claro, porque el papel se apropia del papel porque lo interpreta de forma tan magistral, creo que esa es la frase,
en la cual el actor funciona en tan sintonía con el personaje que no es una diferencia, no es una separación. Y de hecho el propio actor le aporta al personaje al punto que lo eleva más. Eso es lo que sucede a Luke Sí, no, la Skywalker. cosa que eso yo Y, vamos a decir, estamos tocando, como quien dice, oídos aparte, debido a que mm, el carácter o la forma de ser de Vin Diesel en sí no la conocemos. Obviamente, toda esta cháchara y estas ujú, proyecciones obviamente se basan en es- la suposición claro, pura y son puras exclusiva hipótesis. en relación a la naturalidad del desempeño del personaje. Por eso decíamos previamente, la pregunta, ¿cuánto hay del actor en el personaje? Ujú. O Sí, sí, sea, sí, es una entiendo la pregunta. hipótesis, una pregunta que queda abierta, Sí. y que probablemente no tengamos la respuesta en mucho tiempo, nunca la tengamos, pero te queda esa duda. Claro, y esto es interesante porque la mayoría del resto del cast, a la Michelle Rodríguez, al Bigotes, etcétera, los El podías reemplazar barba. con otros actores, el Barba, bueno, los podés reemplazar con otros actores medio parecidos y cuadran igual. Pero en el caso de Toretto, no lo podés tocar. Y pasó, obviamente, no es el momento de hablar de eso, pero ya quedó demostrado lo que acabas de decir. O sea, en consecuencia, Ah, tiene que ver con los dos actores que dejaron la saga, ¿no? puede ser, vamos a verlo más adelante. No, porque tengo una nebulosa pedasmística en la cabeza que ya... Bien, Mira, lo importante de esto, menciono al menos de mi parte, esto es que cuando Brian entra en la casa por primera vez, una cosa que me acuerdo siempre es que está la Michelle Rodríguez acostada jugando a la PlayStation. ¿Y qué juego está en la consola? Gran Turismo 2. Creo que sos uno de los pocos que se fijó en esos detalles. Yo, obviamente, en ese detalle no me fijé. Yo me fijé en los Mis gráficos. respetos. No, no, yo también. el Lo tema que pasa, es que justamente vemos cosas completamente diferentes. Pablo ve algunos detalles, yo veo otros detalles y vos ves la parte técnica. técnica No, por ni, fuera. ni tanto, ni técnica. O sea, yo le contaba los polígonos del auto, pero le contaba los polígonos otra cosa, ¿ok? Mi vista pasó por ahí, pero me llamó la atención ok. Soy re virgen, ahora me conocen. Buah, yo me hace. ¿Eh? ¿Mm? No, la idea de que hay una mujer Ah, hermosa de espaldas, el tipo se centra en la atención en el es videojuego, es un que. Virgo. Sí, 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 sí. La lecherita era. En fin. eh, acercándonos ya más al final. Ah, estamos grabando. Cuánto le darías? Ah, ¿Qué Michelle Rodríguez, todo. puntaje? ¿Cuántos puntos ¿Mm? le darías a este film? A ver, Santiago. Del 1 al 10. Del 1 al 10, viendo específicamente este film no puede ser en comparación con ninguna otra película de otras características que Si haya habido fueras a previamente. recomendar, Sí. bien, yo me despido después de esto. Yo esta película, lo que es calidad y lo que es estar atrapado, le doy un 8. En general a la película le daría un 7. ¿Ah? En comparación, como quiere hacer Santiago. Y si no, si es en base a todo el contenido en sí, le doy un 8.5. Mira, yo en lo personal disgregaría y separaría los puntajes. Si hablamos de argumento, le daría un 6, porque es un argumento trilladísimo. El clásico policía que se infiltra en pos de un objetivo en particular, que es detener a los anómicos que están infringiendo la norma. O sea, 6 siendo generoso. En lo que refiere a los personajes en general, le daría un 8. Hay personajes interesantes, pero en el desempeño de los personajes, si la escala va de 1 a 10, le daría un 12. Porque el desempeño de los personajes en relación a la calidad con la que fueron interpretados, pero más allá de todo, en el mensaje que transmitieron, es impresionante. Ojo al gol. El argumento plano. Policía que se infiltra, está siendo generoso. En el desarrollo del guión, en lo actitudinal de los personajes, para mí tiene un 12 en una escala del 1 al 10. Si hablamos de los planos, bueno, me sacó el sombrero. Porque en películas de coches de esas características, obviamente, hubo un trabajo muy avanzado al respecto. Música le daría un 9.
Y en las tomas, como me estabas diciendo, ¿cuánto? En iluminación y montaje, obviamente en puntaje elevadísimo. Pues como decía previamente, los trabajos de luces, los trabajos de reflejo, los ángulos, las tomas, el trabajo específico en determinados detalles que quiere mostrar el film, se tomaron mucho trabajo al respecto. Por lo tanto, en esos aspectos tiene un puntaje altísimo desde mi punto de vista. Resumiendo, la película en general fue muy bien desempeñada, fue muy bien planificada, y creo que lo más sorprendente de todo es que en base a un argumento tan pobre y tan trillado, un trabajo excepcional. Bien, sumando Ujú. los puntos que diste y dividiéndolo en la cantidad de lo que de las partes, te daría un 9.4. Así que me despido, lo dejo con Pablo y Santiago. No, yo me despido también, creo que ya he hablado lo suficiente, ya he expuesto lo que tenía que decir, o sea que en consecuencia lo dejamos a Pablo. Me dejan a mí para que yo destroce el cierre de todo el video. Genial. Hola, Pablo. Y yo también te quiero, muchas gracias. A la película le doy un 6 clavado en todos los aspectos. Y lo explico por qué. Cada vez que pienso en una película me acuerdo de Need for Speed Underground. Y cada vez que recuerdo Need for Speed Underground, el juego me parece mucho mejor. ¿Ok? La película en sí tiene un argumento trillado y predecible. Me encantan los coches. ¿Ok? Eso es llamativo. Pero no hay nada que me haga volver a ver la película. Puedo reinterpretarla, como en el caso que ha hecho Santiago en este apartado, y sacarle mucho contenido, pero hay una cosa que yo me pregunto, ¿este contenido realmente está ahí a propósito o es simplemente un accidente de nuestra propia interpretación? Porque al final del día, la persona que escribió y dirigió esta película hizo los destrozos de las siguientes películas. Por lo tanto, esta calidad, si se presenta de la misma forma que lo estamos interpretando y que tiene sus valores que estamos interpretando en el film, o el escritor y el director hicieron algo espectacular y decidieron después fusilárselo todo, o simplemente la película cuadra justamente con nuestras convicciones e capacidad de interpretar las cosas. Dicho esto, le doy un 6 porque simplemente no tiene material que me convenza realmente de lo que está ocurriendo. Puedo interpretarlo y aceptarlo, pero no tengo evidencia, por lo tanto es una hipótesis. En segundo lugar, le daría un 5 en realidad, porque es pasable. Le doy un 6 porque aparece el Need for Speed, perdón, el Gran Turismo 2, juegazo de la Play 1. Y yo la recomendaría ver, sí, la primera película, para recordar la época del 2000 y ver un film que presentó las carreras clandestinas de una forma que nunca se había hecho antes. Si bien hay películas como Bullet o Driver, que son peliculones de los 70 con persecuciones espectaculares para lo que podían hacer en aquella época, esta película tiene un pequeño plus que la hace levemente especial en mi perspectiva. Ok, antes de que me sigan mirando con cara fea como para matarme, les ha hablado Pablo con Mariano en los estudios y con Santiago, quien esperamos traerlo para otro episodio. Quizás, no sé, hablamos de Dragon Ball Evolution, algo de eso. Sin más que agregar, esto ha sido Random Stage, temporada 3, ¿no? Sí, temporada 3, capítulo 1. Y si les gustó el maldito video, apriétenme la biela con la campanita. Si quieren ver más contenido, suscríbanse. Y si les parece que estamos haciendo bien la cosa, denle un tuercazo en el like y a ver si podemos sentar los motores y empezar a hacer dinero con este maldito canal.